Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast, Historias sin pretensiones. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un invitado muy especial, Luis Manuel López, autor del fascinante libro Tiberio Graco, Tribuno de Roma. Bueno, en realidad, Luisma es un viejo conocido porque ya estuvo con nosotros cuando salió el primer libro, el de Tiberio Graco, Tribuno de las Legiones. Hola Luisma, gracias por estar con nosotros una vez más hablando de lo que más nos gusta, ¿no? De cosas de romanos. Hola Antonio, pues nada, un placer volver otra vez a tu casa en las ondas, a volver a charlar un poquito de cosas de romanos, de Tiberio y de lo que nos vaya pidiendo el cuerpo. Parece que fue hace 2 días cuando acabamos la reunión y me dijiste, no, ya estoy trabajando en la segunda parte y tal. Joder, y como una moto ha ido todo, ¿no? Bueno, la verdad Pasa el es tiempo que rápido, sí. sí, sí. Luisma nos sorprendió, o por lo menos a mí particularmente, en tu primer libro, al contarnos la vida de Tiberio desde pues, la niñez hasta su periplo como tribuno de las legiones en Cartago, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues Luisma, conocedor perfecto de Roma, pues tiene cuatro libros de la saga de Marco Lemurio: Oscura Roma, La sangre de Baco, Ojos de Venus y Alas negras sobre Pompeya. Con lo cual lo de Roma lo dominas un poquito. Es mi obsesión. Eso cuando dicen esto de cuántas veces al día piensan los hombres en el Imperio Romano. Pues yo en el Imperio pocas, pero en la República Romana no paro de Estoy, pensar. Es mi, estoy es mi contigo. gran obsesión. Estoy contigo. Y hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención en nuestra primera charla. Me decías que tú no habías ido mucho a Roma, para que no eras un conocedor in situ de la ciudad y de la parte, evidentemente, histórica, pero tienes un conocimiento de la ciudad espectacular. O sea, a base de leer, de documentarte. Claro, vamos, de hecho, en Roma he estado 2 veces, pero claro, la Roma que yo conozco por las fuentes, por mis lecturas, por mis investigaciones, es la Roma republicana. Y es que de la Roma republicana no queda prácticamente nada. Es Mm. dificilísimo hacerse una idea. Pues yo Sí, que sé, uno llega allí a la Piazza Navona y pensar que eso en época republicana era Tocampo. Esto era Tocampo, porque era el campo de Marte, aquello. claro. Entonces, era un descampado en el que pues había alguna cosita, pero claro, tú vas ahora mismo allí y es imposible hacerte a la idea de lo que era la Roma republicana. Entonces es verdad que me muevo mejor por las fuentes y por esa Roma imaginaria que por la Roma real que tenemos hoy en día en el siglo XXI. Es curioso, es muy curioso, pero tienes toda la razón del mundo. Bueno, una cosa que no hemos dicho es que Luisma es profesor en un colegio, aunque me has dicho antes fuera de ondas que te vas a tomar un tiempo de descanso. Y una curiosidad, ¿cómo tienes que lidiar con los chavales, con esto de la historia, con esto del latín, porque tú eres profe de latín también? A mí me resulta curioso, ¿no? El saber, me gustaría estar en un aula y veros cómo encarar ese tema. Pues fíjate, yo creo que por lo menos las asignaturas de humanidades, que son en las que yo he trabajado, porque he dado de todo, filosofía, latín, griego, historia, lengua, yo creo que todas las asignaturas de humanidades son muy agradecidas. Creo que si tú lo sabes enfocar bien, que si tú haces una buena puesta en escena, una buena narrativa, les presentas buenos materiales, buenas actividades para que también ellos trabajen, investiguen, pues entran muy, muy bien. Entran muy bien. Si no es por una cosa, es por la otra. Entonces, claro, hay grupos que a lo mejor les gusta más la parte militar, pues ese año tiras un poco más de cosas militares. Hay grupos que les gusta a lo mejor más la parte de historia del arte y ese año pues tiras más por historia del arte y te olvidas un poco de otras cuestiones. Entonces, yo creo que es cuestión de saber enganchar. Al final, un profesor tiene un componente muy parecido al de un actor. Cuando un actor sale al escenario en el teatro, tiene un rato en el que tiene que cautivar a un público. Bueno, pues un profesor tiene que hacer lo mismo. Cuando se pone delante de la pizarra, tiene que enamorar a un público, tiene que engancharle. Además, es una responsabilidad muy fuerte. Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Ellos son un público cautivo. A lo mejor una señora en el teatro que la obra no le esté gustando se levanta y se marcha, pero el chaval no se puede marchar. Yo le digo, sois un público cautivo, entonces yo tengo una responsabilidad de por lo menos que merezca la pena el que estéis con el culo en la silla una hora. Por eso a mí me encanta. A mí me gusta muchísimo dar clase. Ahora me voy a tomar un pequeño descanso para coger fuerzas y demás por diferentes circunstancias personales, pero a mí el trabajo del aula me encanta y lo que me apetece es volver con fuerzas renovadas, porque la verdad es que
los chavales, se habla mucho de estas nuevas generaciones, que si no leen, que si no les interesa nada. Pues lo cierto es que cuando se lo sabe uno vender y cuando se lo sabe acercar de forma adecuada, los chavales entran y además disfrutan y lo agradecen muchísimo. Hay una cosa que acabas de decir que me ha sorprendido y me ha gustado mucho, ¿no? O sea, porque has planteado en las clases como un estratega. Es decir, vamos a ver por dónde les puedo captar esa atención. Y en unos casos será de una forma, como has dicho tú, dices, bueno, la historia militar o la historia del arte o distintas. Y yo creo que eso no es. O sea, esa flexibilidad, creo que muchos profesores adolecen de la misma, ¿no? O sea, porque una cosa es soltar el temario, tú puedes saber mucho de una Claro. temática, pero si solamente te limitas a soltar el temario, las posibilidades de que se desenganchen mucho son muy altas, ¿no? O sea, Sí, evidentemente, al que le guste, pues lo vas a tener ahí totalmente enchufado todo el año, pero al que no le guste eso, al final es un problema. claro. A ver, siempre tienes algunos que da igual que salgas haciendo malabares y que Inevitable. bailes y cantes, que no va a entrar, porque por circunstancias, a lo mejor está en un momento de tu vida en el que está otras cosas, o a lo mejor simplemente pues ya le has entrado torcido y con ese no vas a poder hacer nada. Pero yo creo que a la inmensa mayoría sí que puede llegar uno. Claro, yo tampoco, es verdad que hay profesores que organizan una clase y dan esa clase durante 40 años y no mueven, vamos, ni una letra. Pero yo creo que son los menos, yo creo que son los menos. Creo que la inmensa mayoría de los profesores hacen una labor impresionante, están permanentemente actualizándose, están permanentemente diseñando cosas nuevas, incluso gamificando, creando juegos, nuevos materiales, para que los chavales, que al final, claro, el profesor es el mismo siempre, pero los chavales van cambiando, no tiene nada que Claro. ver lo que es dar una clase hoy de segundo de la ESO que lo que era dar un octavo, que es el equivalente, Sí. pues a principios de los 90. Absolutamente nada que ver. Entonces, un profe que haya recorrido toda su etapa profesional ha tenido que vivir cambios enormes, sociales, de leyes educativas, y al final la flexibilidad es muy importante. Y yo creo que la inmensa mayoría de mis compañeros lo hacen. Lo que pasa es que es muy difícil porque la carga que la sociedad pone en los profesores y muchas veces el escaso agradecimiento que se les brinda, al final va quemando, al final es un lastre que vas cargando con él y la gente pues acaba muy quemada. Yo sigo a muchos compañeros tuyos en redes sociales y veo que las redes sociales se han convertido en un instrumento de divulgación, ya no solamente para todo el mundo, sino muy enfocado a los chavales, y eso me parece súper interesante porque las redes sociales ya es un elemento más de nuestra juventud, bueno, de todos, pero de nuestra juventud en especial, ¿no? Y esa forma de entrar por ahí me parece súper interesante y hay cosas muy atractivas y muy interesantes. O sea, que todo, pues eso, lo que tú decías, ¿no? Ir adaptándose a los medios. No es lo mismo haber dado clases en los años 90 o en los años 80, o sea, que yo entré en la universidad en los años 80 y aquello era, bueno, pues lo ves Claro. ahora con perspectiva y para echarse a llorar. Voy a contar una pequeña anécdota porque hace unos meses en mi blog fui a escribir sobre el papel de la mujer en Roma. Y entonces, en uno de los apartados sobre el tema del matrimonio y tal igual, dije, joder, si yo tengo mi libro de derecho romano, yo estoy de derecho, Ujú. digo, si yo tengo mi libro de derecho romano, oye, voy a acudir a él. Yo me quedé con algunos, Dios mío. O sea, cuando cogí el libro, a un tocho así, dije, ¿cómo pude yo aprobar esto? O sea, había un montón de párrafos en latín. O sea, era Ya. una dicción totalmente. Estoy hablando de 1980 y creo que esto lo di en el 83 o en el 84. Ya ha llovido desde entonces. Pero tremendo, tremendo, tremendo. Tú fíjate que yo alguna vez también, por temas de investigaciones y demás, pues he tenido que meterme también en cuestiones de derecho romano y he dicho, venga, pues voy a coger un manual para ver cómo se estudia el derecho romano en la Facultad de Derecho Romano. Y claro, lo lees y dices, pues es que esto es que es lo más árido y lo más intragable que hay en el mundo, Total. sin ninguna vinculación histórica. Al final no lo tuve que dejar, decir, pues es que esto no, a mí lo que me interesa es cómo era la legislación en la Roma republicana y lo que están estudiando aquí es que es otra cosa completamente diferente, que si Tito y Cayo tienen una gallina y que si, bueno, una serie de cosas Sí, sí. extrañísimas que yo decía, madre mía, es que estos los que estudien es que no tienen una aproximación real a lo que era el mundo legislativo en Roma, desde luego. Pues tú fíjate, un chaval de 18 años, porque encima de Derecho Romano se estudia el primer año, un Claro, chaval de claro. 18 años que entras en la universidad con toda la ilusión del mundo, vamos, lo que te eche, ostras, encontrarse con ese ladrillo, así de nada más
nada más empezar, aquello era traumático. Claro, y en las aulas, además, en primero de carrera, en las asignaturas obligatorias, que habría 200, 300 personas en aquellas aulas Los, gigantescas, en y los encima te folletes de encontrabas las, con los eso. O sea, folletes de las ventanas, sentados en el suelo. Bueno, aquello era. Yo se lo cuento a mis hijos y no me creen. Digo, mira, pues os va a dar igual. O sea, no, aquello era real otro y no es tiempo. ninguna película. Vosotros habéis ido a una universidad totalmente distinta a la que fui yo y afortunadamente que todo eso ha evolucionado. Oye, otra cosa que antes de empezar me gustaría que me contaras, porque personalmente me ha hecho mucha ilusión cuando te leí que ibas a reactivar tu portal, tu web del portal clásico. Porque es Pues cierto que la tenías ahí un poco, y yo cuando empecé con el blog, hace ya, pues, bueno, ya lleva casi 8 años, y sí que acudía mucho, te seguía mucho, porque eras muy. Y es verdad que se ha ido poco a poco. Como digo, bueno, pues oye, cuestiones de la vida y de las cuestiones profesionales. Y cuando te he visto, y lo dijiste, lo anunciaste además, me ha parecido una grandísima idea. Yo te lo agradezco. sí, pues mira, Portal Clásico nació como una web, fíjate, en el año 2012, que ya ha llovido. Un grupo de amigos y de filología clásica y otro amigo mío que es diseñador web, pues dijimos, venga, vamos a hacer un portal de referencia del mundo hispano, de temas de arqueología, de cultura clásica y demás. Y arrancamos. El problema es que, claro, pues la vida va pasando, llegan niños, llegan historias y al final pues tuvimos ahí una crisis y el pobre Portal Clásico se nos quedó en el camino. Pero ahora hemos renovado un poco el equipo, hemos cogido otra vez el proyecto con ganas y es uno de los motivos por el que he decidido tomarme una pausa en mi labor como profesor, porque quiero relanzar Portal Clásico con fuerza. Pero claro, es que tú fíjate, hablamos antes de los cambios, pues hace 10 años las webs tenían un montón de visitas, si tú posicionabas bien un contenido tenías un montón de visitas y eso ahora se está desplomando. Es que ahora mismo prácticamente nadie acude a una página web a leer las cosas. Ahora entre la Sí, inteligencia artificial, entre las redes sociales. Entonces, claro, tenemos que darle una vuelta a todo esto, aumentar claro. la presencia en redes sociales, entrar en redes que a priori no sean un poco más desconocidas como TikTok, por ejemplo, que estamos ahí explorando a ver cómo podemos crecer también por ahí. También por lo que comentabas, porque es la manera de llegar a las nuevas generaciones. Todas las nuevas Totalmente. generaciones ahora no vamos a llegar con un artículo larguísimo de 8.000 palabras, porque no lo van a encontrar. Es que no No, van a ir a buscar en Google y van a pinchar ahí. No, lo que van a estar es 2 horas en TikTok pasando y que uno le aparezca y que ese le cautive, lo vea hasta el final, porque ese contenido sea de calidad, porque es verdad que hay una cantidad de basura en las redes impresionante. Entonces, hay una responsabilidad ahí también de hacer una divulgación buena y eso es lo que queremos hacer también desde Portal Clásico, llevar la cultura clásica, llevar el mundo de Grecia y Roma pues a todas estas plataformas. Intentaremos también crear un canal de YouTube, potenciar también Instagram y bueno, también tengo intención de retomar alguna idea de podcast que tuve en su momento y que a lo mejor este otoño nos lanzamos con él. Así que bueno, veremos por dónde nos lleva esta nueva etapa. fíjate, has dicho TikTok y cuando mucha gente le hablas de TikTok, pues piensa en cosas banales, que las hay, por supuesto, la mayoría. Sí. Pero también es verdad que hay contenidos de divulgación histórica muy buenos. O sea, dices, joder, merece la pena. Y esa gente, o sea, está currándoselo y yo creo que tiene llegada a la gente joven, sobre todo, por lo que dices, las horas que pasan delante del teléfono. Y oye, pues es algo muy interesante, con lo cual te animo porque seguramente lo vais a hacer, lo vais a petar, como dicen ahora bueno, no sé si lo dicen, Ojalá. no sé si A ver si dicen marcha eso o todo cualquier bien otra. y conseguimos construir algo sólido. A ver si lo conseguimos. Pues vamos, Luisma, vamos con tu libro, vamos ahí a meternos de lleno. Voy a hacer una pequeña introducción Uh -huh. para situar a nuestros oyentes, porque bueno, el libro se centra en la vida de Tiberio Sempronio Graco en su secuencia por el Cursus Honorum, desde que es cuestor en Numancia y todo el periplo que pasa allí, hasta que llega allá a tribuno de la plebe, ¿no? Y como tiene la plebe, pues me figuro que más o menos todo el mundo sabrá su lucha por cambiar aquella Roma corrupta, enfrentándose al poderoso Senado y aquella oligarquía que dominaba el mundo romano, que pretendía, evidentemente, pues como pasa ahora, mantener sus privilegios, ¿no?
Y la novela pues refleja el peligroso y maquiavélico juego político en una república que ya se encaminaba, estaba ya bastante tocada de cara a la perdición total, ¿no? Yo creo que es una aproximación un poco así, muy simple y muy rápida, pero que No, bien, bien. nos sitúa en lo que vamos a hablar. Bueno, antes de nada, ¿por qué esa pasión por Tiberio Graco? También es un ¿Qué es lo- personaje que siempre me ha llamado muchísimo la atención desde que lo conocí, sobre todo porque Tiberio Graco, desde el momento de su muerte, se convierte en un mito. Entonces, siempre me ha fascinado cómo romanos de generaciones posteriores, como Cicerón, por ejemplo, hablaban constantemente de Tiberio Graco. Cicerón utilizaba a Tiberio Graco como un recurso retórico para mover a la masa o para mover al Senado, porque Tiberio Graco ya no era un ser humano, ya era una leyenda, era un mito, y como tal podía ser utilizado para bien y para mal. Entonces, desde el principio siempre me fascinó. Y claro, ya cuando empecé a estudiar historia, empecé a leer un poquito más de historiografía, también en otros idiomas, me pude acercar a las fuentes, a Piano, a Plutarco, pues ya el personaje me terminó de enamorar. Y me llamó mucho la atención que no hubiera ninguna novela, pero en castellano desde luego no la había. Pero es que yo no sé, en otros idiomas tampoco conozco ninguna novela que esté dedicada exclusivamente a la figura de Tiberio Graco. Y es que esto me ha llamado muchísimo la atención, porque es un personaje que tiene elementos de historia militar. O sea, participa nada menos que en la destrucción de Cartago, participa en la guerra de Numancia, pero es que además también tiene un componente político y social gigantesco de tramas políticas, legislativas, enfrentamientos en el Senado. Y sin embargo, ningún novelista ha cogido a esta figura como eje central de uno de sus trabajos. Por eso dije, bueno, pues mira, esto ha sido el destino, ha sido la diosa fortuna que me lo ha puesto por delante y esto hay que agarrarlo, que la ocasión la pinta en calva, como decían en la Edad Media, y eso hice. Agarré a Tiberio y dije, venga, vamos a novelar su vida. Bueno, es un gran reto el que no haya habido nada antes, pero también eso es una gran ventaja, ¿no? O sea, has abierto tú ahí el camino a esta historia. Y tú que has tratado la vida de Tiberio desde niño hasta su final como tribuno de la plebe, con qué parte de su vida te quedarías, resaltarías como la que más te ha impactado? Pues fíjate que quizá la parte como tribuno es la que se me ha hecho más árida, porque ya es un Tiberio Graco que yo por lo menos tal y como yo creo que fue, porque claro, aquí tenemos siempre que el Tiberio que aparece en mi novela no es el Tiberio de la historia, es un Tiberio reconstruido por mí en base a las poquísimas fuentes que tenemos. Entonces yo creo que ya fue un Tiberio que estaba atrapado por las circunstancias históricas, que ya se tuvo que dejar llevar porque el Senado no le dejaba margen de maniobra. Él ya si quería sacar adelante su reforma legislativa tenía que tomar un camino que era bastante polémico. Entonces, es quizá la parte que más me ha costado escribir, la del tribunado. He disfrutado mucho más la parte en la que estaba en el ejército, en las legiones. Y a priori, fíjate que yo no estoy especialmente interesado en la historia militar y demás, que me gusta, pero no es mi campo de trabajo habitual. Y sin embargo lo he disfrutado mucho, ese Tiberio ahí trabajando como oficial, intentando, en el caso de Numancia, gestionar un campamento, porque él como cuestor era lo que tenía que hacer, llevar la parte económica y la parte de pues, el Administrativa. aprovisionamiento, el cobro de los impuestos y demás. Pues al final eso es lo que más he disfrutado. Quizá porque es la parte también más desconocida de Tiberio. De Tiberio siempre se habla de su tribunado de la plebe, de la reforma agraria, de la manera en la que murió, una forma tan violenta, pero se pone menos énfasis en su estancia en Numancia o en su estancia siendo muy joven en Cartago. Y por eso la verdad que lo he disfrutado mucho, ese Tiberio un poco más joven. La siguiente pregunta era esa, o sea, con lo cual ya la has contestado. Hombre, me figuro que todo aquello que está poco investigado motiva más, ¿no? O sea, aquello en lo que, como dices tú, todo el mundo conoce el periplo de tribunado de la plebe, pero lo otro es como más desconocido, ¿no? Claro, y te La da verdad es más que margen sorprende. también. Te da más margen para que tú, porque fíjate, de la estancia de Tiberio en Cartago, es que tenemos dos noticias. Sabemos que compartía el pabellón en el que dormía Escipión, que era su primo y era el cónsul que estaba al frente de las legiones, pues Tiberio dormía allí con él, y que fue uno de los primeros en cruzar la muralla y por eso le dieron la corona muralis. Más Ujú. allá de eso, no sabemos nada más. De Numancia sabemos el papel tan importante que tuvo en la firma de los tratados para evitar que los numantinos masacraran a las legiones romanas. Pero más allá de eso tampoco sabemos nada. Entonces, eso me ha dado muchísima libertad para poder jugar un poco, crear personajes nuevos, inventarme las relaciones, siempre desde el punto de vista de la coherencia, de que fuera un personaje
que tuviera un desarrollo natural y que no hiciera algo de repente de esto no me cuadra con el personaje. Pero claro, al no tener unas fuentes que te digan esto es así, esto es así, esto es así, pues tienes mucha más libertad de creación, que esa es cuando llegas al tribunado se te acaba. Porque ahí ya sí que Plutarco te dice, hubo esta asamblea, pasó esto, luego se reunió el Senado, entonces el hilo conductor es mucho más estricto y mucho más cerrado. Esas son las famosas licencias literarias, histórico-literarias, que a algunos autores se les va. Sí, Se les va de las hay manos. muchos que efectivamente se olvidan que están escribiendo novela histórica y escriben otra cosa, que a lo mejor puede ser una novela maravillosa también, pero que para mi gusto, si te sales de lo que te están diciendo las fuentes demasiado y de forma muy constante, estás escribiendo otra cosa. Insisto que puede ser una novela maravillosa, pero Oh, que sí, ya no sería novela histórica desde mi punto de sería una vista. novela, Claro. un bestseller como otro cualquiera, pero evidentemente saliéndose del contexto. Oye, hay una cosa que a mí me gustó mucho en el primer libro y que aquí repites. Yo le he llamado píldoras históricas. O sea, tú estás hablando en la novela, o sea, y de pronto vas metiendo como capsulitas, ¿no? Como un paréntesis, un Kit Kat en la narración, pero de una forma que no distorsiona, o sea, no te das cuenta que has entrado en esa píldora, ¿no? Pero, no sé, o sea, cuando hablas de la red clientelar, del sistema de las votaciones, que es una cosa muy curiosa en la antigua Roma, o de la falta de hombres reclutables, o sea, todos esos temitas bueno, que no son muy conocidos, pero que, y además sobre todo porque lo haces de una forma muy sutil. O sea, no es un punto y aparte y se nota muchísimo que eso Claro. es una pequeña clase de historia. Eso es complicado. El hacer esto en la Seguro. novela histórica tiene su dificultad porque si coges y haces un excurso de 20 páginas acerca de cómo eran las asambleas en la antigua Roma, al lector lo pierdes. Has El lector desconectado. se va y dice, yo no estaba aquí para esto, yo no estaba aquí para que me sueltes una charla de historia, yo quiero que me cuentes una historia entretenida. Pero si no lo cuentas de alguna manera, también pierdes detalles. También el lector puede que diga, oye, pero ¿y por qué tiene primero que reunir a la plebe para presentarle la ley y luego ir al Senado y luego otra vez a la plebe? ¿Por qué no simplemente aprueba? Pues porque esto funcionaba así. Entonces, a mí me gusta combinarlo un poco con, siempre en el mundo del guión de cine hay una norma que es el show, don't tell. Enséñalo, no lo cuentes. Entonces, que haya cosas que los personajes en sus conversaciones o en sus actividades ya te estén explicando el contenido histórico que tienes ahí. Pero a veces es imposible. A veces tienes que hacer tú, como autor omnisciente, tienes que hacer tú ahí una redacción de un párrafo, intentar hacerlo ameno, para que el lector termine de comprender ese contexto en el que se están moviendo los personajes. Entonces, no soy muy amigo de hacerlo muy extenso. Hay autores incluso que ponen notas a pie de página. Y a mí eso ya sí que me parece que estamos saliendo otra vez de la novela. Entonces ya, joder, si me estás metiendo notas a pie de página, me estás sacando de la narración. Y luego hay autores, pues como estoy pensando, por ejemplo, Humberto Eco. Tú fíjate, un gigante de la novela histórica, pero que te requiere ya unos conocimientos previos. Si tú lees El nombre de la rosa y no tienes ni idea de historia medieval, no tienes ni idea del mundo de los enfrentamientos religiosos, pues es que la novela te pilla como diciendo, ¿esto qué es? ¿De qué me está hablando este hombre? Entonces, hay que intentar jugar un poco pues por el camino intermedio. Pues tú fíjate, eso, yo todavía las notas a pie de página, siempre y cuando no sea 3/4 partes de la página, bueno, todavía, pero las notas al final del libro, o sea, dices, joder, macho, o sea, no puedo estar yendo y viniendo constantemente, al final no las Eso lees, te o sea, saca, salvo te que saca sea por algo muy, completo. muy... Porque si acabas leyéndolas, lo que dices tú, desconectas del libro y Claro. sales de No, la... es que te saca de la historia por completo. Si tienes que estar yéndote, a ver, ahora voy a leerme 10 párrafos de lo que eran los comicios por centurias y los comicios por tribus y tal, porque cuando quiero volver a retomar el hilo es que ya he perdido el interés por completo. Entonces, eso desde mi punto de vista, porque aquí hay opiniones para todos los gustos, desde mi punto de vista hay que evitarlo. Intentar integrarlo todo dentro de la narración y de la lectura para que todo sea fluido. Yo me quedo con lo que yo llamo píldoras históricas. Oye, has hablado antes de los personajes, de los secundarios, ¿no? De la novela. ¿Con cuál, no sé, con cuál te quedas con más cariño o que más tiene un significado más especial para ti? Pues fíjate, de esta segunda novela creo que me quedaría con Blosio de Cumas, con Cayo Blosio, que es un filósofo del que sabemos también muy, muy poquito, pero que es un personaje interesantísimo, al que se le llegó incluso a culpar de ser él el que radicalizó a Tiberio, el que le metió en la cabeza esas ideas reformistas y demás.
que eso daría para un debate muy largo. Entonces, de Blosio sabemos muy poquito, más allá de que era amigo de Tiberio, que tenía una relación con él, pero no sabemos ni cómo le conoció, ni en qué circunstancias, ni cómo se desarrolló esa amistad entre ellos. Entonces yo me he inventado en mi novela que es en Numancia donde se conocen. Este Blosio, que pertenecía a la aristocracia de la ciudad de Cumas, pues estaba sirviendo como oficial de caballería en el cuerpo de aliados itálicos que estaban combatiendo en Numancia. Y ahí es donde le conoce Tiberio. Y ahí es donde empiezan a hablar de filosofía, de toda esta visión estoica que tenía Blosio, de lo que era la justicia, de lo que era el bien, de cómo Roma estaba imponiendo su voluntad y, en el fondo, su tiranía sobre las comunidades itálicas. Entonces, es un personaje que me ha fascinado hasta el punto de que cuando le describí, me describí a mí mismo. Y describí a Blosio, le dije como si que tenía el pelo rapado, que tenía una barba así como con perilla y tal. Dije, este Blosio tiene que tener mi físico porque me encanta este personaje. Muy y bueno. Es un personaje súper interesante que es que te pide, bueno, es que hay tantos que te piden una novela ellos solos. Porque Blosio luego, después de la muerte de Tiberio, se va a marchar a Asia, a lo que era el reino de Pérgamo, y se va a unir a una rebelión antirromana que había allí, para evitar que se convirtiera en una provincia de Roma, el reino de Pérgamo, y allí va a morir este Blosio. Entonces, que es un personaje que ya él solo te pide una novela, pero claro, tienes que frenar y decir, no, que esta es la novela de Tiberio. Ya te llegará el momento, a lo mejor, en el futuro, ya lo veremos. Esto me hace mucha gracia porque en nuestra primera entrevista dijiste algo parecido, por ejemplo, hablando de la madre de... Con Cornelia, es que pasó exactamente lo mismo. Son personajes que te dicen, este necesita una novela para él. Lo mismo. E incluso de Escipión Emiliano. Y luego al poco tiempo vi que alguien publicaba, la tengo por ahí para en algún momento comprarla, porque decías lo mismo, dices, es que es increíble que nadie haya escrito sobre Emiliano de una forma tan Sí, sí. directa, ¿no? Porque todo el mundo le conocemos por lo que es la historia, pero no de una forma tan directa, ¿no? Oye, ¿cómo ha ido cómo va? Porque la novela lleva 2 o 3 meses en las librerías. ¿Cómo está yendo? Pues a ver, la primera funcionó bastante bien. Dentro de lo tremendamente difícil que es el mercado editorial español, pues que hay que pensar que las cifras es que son pavorosas, que dicen que el 80% de los libros que se publican no llegan a vender más de 100 ejemplares. El 80% no llegan a vender más de 100 ejemplares. Si pensamos que un autor gana en torno a alrededor de entre 1 y 2 euros por ejemplar vendido, pues nos podemos imaginar el panorama como para plantear el vivir de la literatura. Entonces, viendo esto, y evidentemente sin llegar a las cifras de un Pérez Reverte, una Julia Navarro o un Posteguillo, creo que ha ido razonablemente bien. Creo que la primera novela, que además salió en octubre, pues en los 3 meses, porque claro, los autores sabemos cifras a año vencido. Fue bastante bien. Y esta segunda parece que también está funcionando. Desde luego, cuando estuve en la Feria del Libro de Madrid, que estuve firmando 3 días, se acercó bastante gente, la gente me daba una respuesta muy, muy positiva. Entonces, creo que está teniendo una acogida bastante buena. Además, al ser una bilogía, pues también la segunda tira de la primera. Entonces, bueno, pues se van retroalimentando. Oye, hablando de la Feria del Libro, ¿cómo la ves tú? O sea, porque es una curiosidad que siempre, o sea, ¿la ves interesante o es un puro marketing? ¿Ayuda? Yo veía, la verdad es que hacía ya tiempo que no iba, estuve una tarde, hacía tiempo que no iba y, hombre, me hizo ilusión que vi gente joven, Sí. que hacía tiempo que no... Yo los 3 días que estuve, excepto uno de ellos, que cayó una tormenta de estas apocalípticas de granizo y aún así se acercó gente a la caseta de la librería Harcha, donde estaba yo firmando, aún así se acercó y firmé algunos ejemplares. Pero es verdad que a mí es justo lo que tú dices. A mí me resulta muy agradable, me motiva mucho el ver tanta gente que simplemente se echa a la calle con la excusa del libro, de comprar un libro, de hojear un libro. Me parece maravilloso que al final miles y miles de personas cada día vayan al Parque del Retiro solamente teniendo el libro como eje central. Había gente allí, porque aprovechamos el primer día de las firmas, Despertaferro organizó una mesa redonda también con Juan Luis Gomar y con Pepe Soto, en la que presentamos la nueva línea de Despertaferro de novela. Bueno, pues ahí se me acercó un señor, creo recordar que era venezolano, era un matrimonio, eran los dos venezolanos, y estaban de viaje por Europa y habían planificado la visita a Madrid coincidiendo con la Feria del Libro. O sea, su objetivo de venir a Madrid era ver la Feria del Libro. Entonces, me parece tan maravilloso que haya gente que haga turismo bibliófilo.
Entonces, a mí es Totalmente. una cosa que me gusta mucho, claro. Luego también te encuentras cosas que dices, madre mía, pues eso, youtubers con horas y horas y horas de cola para firmar, mientras Sí, autores maravillosos están en la caseta solos sin que solos. nadie les preste atención. Pero bueno, al final es el mundo del mercado. Ya. Esto ha sido siempre así y sospecho que seguirá siendo siempre así. Y no solamente había gente joven, sino gente joven con bolsas. Sí, 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 claro. Ah, Había no, gente no, que, no vamos, a iban mí, a pasar el día o la tarde o la mañana, sino que compraron, claro. que a lo mejor compraron los libros del youtuber. No tengo ni idea de lo Pero que tú fíjate, o compraron, sea, pero bueno. mis novelas no son baratas. O sea, estamos hablando de que los dos Tiberios valen en torno a 25 euros. Por eso a mí, cuando una persona se acerca y la compra, yo digo, madre mía, es que yo que sé lo que cuesta ganar 25 euros y sobre todo Sí, chavales jóvenes, que 25 euros son muchos euros, eso tienes que valorarlo, tienes que valorarlo. Pues la gente me dice, joder, qué majo eres, que te haces fotos, que nos dedicas el tiempo que hace falta, que nos contestas en redes sociales siempre. Y digo, ¿qué menos? ¿Pero qué menos voy a hacer? Si es que te estás gastando 25 pavos en un libro y eso es una cosa maravillosa, es que para mí es un privilegio, solamente puedo tener agradecimiento, entonces bastante poco hago, simplemente respondiéndote un mensaje o... Pues fíjate, también he estado también en otro podcast que me preguntó un compañero, estoy empezando con un podcast sobre Roma y demás, y es pequeño, todavía no tengo mucha audiencia, yo, vamos, yo encantado, es que me da lo mismo, o sea, yo todo lo que sea contribuir, colaborar y agradecer a la gente que está ahí detrás, soportando la industria del libro y llevándome en hombros, pues es que eso solamente, vamos, puedo tener agradecimiento. Sí, sí. no, vale, pues los que estamos en el otro lado, o sea, tus lectores, tus seguidores, pues yo personalmente también lo agradezco, ¿no? Porque hombre, ahí hay una interrelación, una intercomunicación que también lo hace, sabes que es una persona de carne y hueso, que no es un divo ni que lo sabrá, no tengo contacto con ese tipo de personas, pero eso se agradece, o sea, se agradece porque yo creo que este mundo necesita de estos temas. Ya estamos metidos en líos y Sí, si leyéramos un poquito más, a lo mejor, ¡buf! Pues cambiaría habría, un poco la película, sí. habría cosas que cambiarían, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro de la novela histórica? Porque yo creo que estamos en una especie de boom, ¿no? Sí. Yo fíjate, el otro día yo lo ponía también en Twitter, dándole vueltas. Ahora mismo, qué poquita novela basada en la época actual con crítica social, novela realista se publica. Muy, muy poquito, muy poquito. Ahora mismo lo que se vende es novela histórica, se vende thriller, se vende terror, pero no hay novela realista. No hay, por ejemplo, pues lo que hubiera sido un Balzac o un Galdós o un Clarín. Eso Ujú. no existe prácticamente ahora. Y me parece que dice mucho de nuestra sociedad el por qué preferimos leer y escribir, que es una reflexión que también tenemos que hacer los autores, yo el primero. ¿Por qué nos gusta más escribir sobre épocas pasadas que sobre nuestra propia época? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué preferimos evadirnos? ¿Por qué preferimos ambientar nuestras historias en tiempos pretéritos y no explorar el mundo que nos rodea? A mí me parece muy significativo y creo que el día de mañana, cuando se analice la literatura de esta época, esto será una de las claves que se pondrán ahí en la mesa del laboratorio. Pero me parece muy interesante y es verdad que es que ahora mismo se vende muchísima novela histórica, muchísima. Es uno de los géneros, bueno, solo hay que ver cómo editoriales que antes no apostaban por este género se están metiendo de lleno. Ahora mismo tenemos no solo Despertaferro, que ha dado el salto a la ficción, la misma Planeta ha sacado un sello específico para publicar novela histórica. Eso Sí, quiere sí. decir que hay público demandando, que hay mucha gente pidiendo novelas de este tipo. ¿Por qué? Pues aquí también habría mucho que hablar de por qué se consume novela histórica. Yo creo que es que la novela histórica te permite reflexionar acerca de muchas cuestiones, pero sin meter el dedito en la llaga. Si yo hablo ahora mismo, escribo una novela sobre gente que no tiene acceso a la vivienda porque hay unas élites que están monopolizando las casas y eso hace que los precios se disparen y que la gente no tenga acceso a un bien de primera necesidad como son las casas, es una novela que, ¡buah!, que puede cocer y que puede despertar heridas. Pero si yo hago lo mismo, ambientado en la antigua Roma, y cojo un Tiberio Graco que lo que está haciendo es decir que los romanos, los campesinos, no tenían acceso a la tierra y los ricos les estaban dejando sin tierras, y llega de repente un político que lo que propone es confiscar tierras a los ricos, confiscar tierras a los poderosos para repartírselos a los pobres, pues el mensaje en el fondo es muy parecido, porque es un universal humano de la gente tiene que tener una casa, la gente tiene que tener acceso a lo básico, y los políticos deberían asegurar esas cosas, pero el mensaje llega de otra manera, porque como son romanos, pues es como ya, bueno, sí, qué curioso, qué tal. Entonces yo creo que la novela histórica nos permite eso, entre otras muchas cosas.
Pero en realidad lo que estás un poco planteando, o sea, que no se abordan esos temas de realidad social actual un poco también por miedo, ¿no? O sea, por el ruido que puede hacer y además ahora Claro. en redes sociales que te pueden jatear de una forma Sí, es que bestial. es fácil que te encasillen en un lado o en otro, dependiendo de cómo enfoques la novela. Pues bueno, pero claro, es que esto siempre ha sido así. Mira, a Galdós le costó el premio Nobel, su posicionamiento político, el hecho de ser tan Sí. progresista, tan republicano, tan anticlerical en sus novelas. Pues a Galdós le llegó a costar el premio Nobel a uno de los más grandes narradores de nuestro país. No le dieron el Nobel por eso, porque se posicionaba muchísimo en sus novelas. Pues hoy en día pasaría exactamente igual. Entonces, claro, los escritores tienen que comer, las editoriales tienen que vender. ¿Quién es Claro, el guapo que se lanza? Sin embargo, claro. pero esto no ocurre en el tema del ensayo, porque hay muchas editoriales que sí que están publicando libros de no ficción maravillosos, súper críticos, con unos procesos de reflexión maravillosos acerca de fenómenos actuales, pero por lo que sea, en el mundo de la ficción esto no pasa, no nos atrevemos a dar el salto. Entonces Pero tú, es un tema interesante. ¿no crees que el ensayo está alejado del gran público? Sí, puede ser que Impacta, sea es más minoritario. en efecto, impacta una parte de la sociedad primero más crítica, primero que no Claro. entra tanto en el ruido y en todo esto. Esto que estás comentando, fíjate, hace poco estuvimos viendo Historia de una escalera pues desde antes de la guerra hasta los años 50 o una cosa así, ¿no? Y es verdad, o sea, eso era, y ahora mismo a lo mejor haces una cosa parecida con aquellos problemas y te cae por todos los lados, porque como Pero ahora, mira, has citado a Delibes, Los Santos Inocentes de por Delibes. ejemplo, Los Santos Inocentes de Delibes es una novela, por eso a mí me fascina cuando hay gente, sobre todo gente joven, que dice, no, es que Delibes era un facha, es que Delibes, ¿tú has leído Los Santos Inocentes? O sea, Los Santos Inocentes es una crítica a precisamente, las élites y a esa aristocracia terrateniente brutal, brutal y magistral desde el punto de vista literario. Claro, ¿por qué hoy en día nadie se atreve a hacer eso? O Un tiempo de silencio de Martínez Santos. Hemos perdido esa novela social que sí que existe, por ejemplo, en el cine. Sí que hay un cine de drama social, de crítica social, no tanto como hubo en los 90 o a principios de los 2000, que pues todavía Fernando León y muchos directores se atrevían con esto, pero en el mundo de la novela, nada, no hay novela crítica, hay una novela, pues eso, que es distracción. Es distracción, es evasión y ni hay editoriales ni hay novelas que se estén atreviendo con esto, o por lo menos no novelas que lleguen al gran público, no novelas que salgan de claro. los circuitos muy minoritarios. Vamos a hablar ahora un poco de historia, ¿no? De los hermanos Graco, Tiberio, el protagonista de tus libros, y de Cayo, ¿no? Porque una de las cosas que me llamó la atención al leer el libro es que empezabas a describir, ya empiezas a pintar a Cayo, a su hermano, ya con 16 años, con unas maneras de rebeldía, ¿no? Porque luego en realidad es verdad que fue más atrevido incluso que su hermano mayor, ¿no? Muchísimo más atrevido, sin duda, sí, Es sí. esa parte que decías tú antes ya que hay mucha parte del mosaico, del puzzle, que no tengo piezas, que me tengo que imaginar, pero con coherencia, ¿no? Entonces, si al final un personaje como es Cayo, sabemos que fue mucho más rebelde, ya le vas pintando con 16 años como... Claro, hacía falta que el personaje, para que tuviera coherencia con lo que va a pasar después, que presentara sobre todo un carácter muy fuerte, porque el tribunado de Cayo Graco, vamos, va a dejar al de su hermano Tiberio como como una aventurilla y como una travesura. El tribunado de Cayo Graco es el que de verdad va a proponer un programa de reformas profundo que, de haber triunfado, habría cambiado la República Romana de arriba abajo. Entonces, Cayo Graco fue un político infinitamente más ambicioso que su hermano. Eso había que plasmarlo en el joven de 16 años, que por lo menos tenía que tener un carácter fuerte, un carácter rebelde. Y además tenemos otro problema, y es que cuando Escipión Emiliano va a luchar a Numancia, se lleva a Cayo Graco como tribuno de las Ujú. legiones. Y dice, vamos a ver, si este Escipión, que cuando le preguntaron qué le parecía la muerte de Tiberio Graco, y dijo que bien muerto estaba y que murieran así todos los que osaran levantarse contra Roma o subvertir el orden en Roma, ¿cómo es posible que Cayo Graco estuviera con él combatiendo como tribuno? Entonces, la explicación que he querido dar yo es que Cayo Graco realmente lo que hace es, como en un intento de rebeldía, pues se enfrenta a su hermano y le dice, no, yo voy a ir a combatir a Numancia con Escipión y me da igual lo que opines y me da igual que sea tu enemigo político y tu enemigo personal, porque es el mejor general que tenemos ahora mismo y yo quiero combatir con él. Yo quiero la gloria, yo quiero empezar mi carrera militar y quiero estar allí. Entonces,
era una manera de explicar el qué hacía Cayo Graco en Numancia bajo las órdenes de Escipión, si Escipión en ese momento es un enemigo de los Graco, es un enemigo de la gens Sempronia. Entonces, por mantener un poco la coherencia, el personaje me pedía eso, me pedía ese carácter rebelde y ese carácter así un poquito más fogoso. Porque las fuentes nos dicen algo de la relación entre los hermanos, o eso Nada, ya muy nada, poquitos. ¿no? El problema además que tenemos con la relación entre los hermanos es que Cayo Graco la manipuló por completo. O sea, cuando se muere Tiberio, Cayo Graco, él quiere lanzar su carrera política, él quiere tener un tribunado que cambie por completo Roma y él sabía que el nombre de su hermano le iba a abrir las puertas del pueblo, le iba a abrir los corazones de la plebe. Entonces, Cayo Graco es el primero que empieza a manipular el recuerdo de Tiberio. Y tenemos fragmentos de discursos de Cayo en los que habla de su hermano y dicen, madre mía, o sea, le estás ya manipulando esa imagen, eres tú el primero que le estás presentando como el mártir del pueblo y es el primero que va a contribuir a la construcción del mito. Entonces, claro, ¿cuál era la relación que había? Es complicado, porque además es que Cayo era muy joven cuando muere Tiberio, tenía pues, alrededor de 20 años a lo mejor, y entonces, pues, ¿qué relación podían tener? Pues no lo sabemos. Ahí había que tirar un poco de inventiva dentro de la coherencia, pero llenar el vacío de las fuentes, pues con un poquito de imaginación. Y luego hay una figura clave entre medias, que lo has comentado, que es el de Escipión Emiliano, ¿no? Ahí jugando con las dos personalidades y un tío, bueno, pues súper inteligente, súper estratega, un gran militar y es un personaje muy, 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 muy especial, ¿no? En la vida de los hermanos. Sí, es que, bueno, Escipión Emiliano es el gran personaje de su generación, es el Cayo Mario de la siguiente generación, el Sila de la siguiente, el César de la siguiente, pues en esta generación nuestra es Escipión Emiliano, es el gran político, el gran militar, el gran intelectual también, porque de eso se habla menos, pero la labor cultural que hizo Escipión Emiliano con el círculo de los Escipiones que él llegó a crear, todos los escritores que financió, a todos los que protegió, pues eso fue una cosa espectacular. Entonces, es un personaje también que fascina al tiempo que también te repugna en algunos momentos, porque claro, no hay que olvidarse que este Escipión también fue el que dijo, pues eso, cuando se murió Tiberio, pues bien muerto está, por poco menos que se joda. Entonces es un personaje que dice, joder, macho, este tiene mucho carisma, pero también tenía sus momentos complicados para quererle. Entonces, muy humano, un personaje muy, muy humano, que son los personajes de verdad interesantes. Y bueno, de Escipión Emiliano, hasta hace poco, curiosamente, tampoco había nada escrito en español y Despertaferro ha sacado también una obra hace Novela, poco, sí. monográfica sobre Escipión, que es una maravilla también y que hacía falta para que el público tuviera una obra de referencia para conocer a este personaje. El aspecto cultural de Emiliano, hablas de la biblioteca, porque el primer contacto que tiene con Cayo, como tú lo pintas, es a través de la biblioteca, ¿no? Y de todo aquello que tenía. O sea, que ya das ahí una pincelada Es que importante. esa historia es fascinante. La idea que el padre biológico de Escipión, porque él no era un Escipión de Sí, nacimiento, él era un Emilio Paulo. Emilio Paulo fue el que derrotó al reino de Macedonia y el que convirtió el reino de Macedonia en una provincia romana. Y lo único que Emilio Paulo quiso del botín de guerra fue la biblioteca de los reyes de Macedonia y se la llevó a Roma. Claro, es de esperar que cuando muere Emilio Paulo, esa biblioteca la heredan sus hijos. Y Escipión Emiliano era uno de sus hijos biológicos y como el resto se murieron, pues heredó gran parte de todo eso. Entonces, pensar que Emiliano tenía en su casa de Roma o en sus villas o donde fuera esa impresionante biblioteca de los reyes de Macedonia, yo se lo tenía que meter en la novela de alguna manera, sí. pues muy bien, muy bien. Oye, trabajando en el blog, he empezado a hacer una pequeña sección, por decirlo de alguna forma, que es de personajes de Roma en su paso por Hispania, ¿no? Empecé con Pompeyo, luego con Julio César, y en un momento de la investigación y de estar leyendo, me sorprendió encontrarme una afirmación como que Julio César era el heredero del pensamiento y las políticas reformadoras de los Graco. ¿Es muy atrevido o cómo lo ves tú? A ver, en cuanto a la administración provincial, no sé muy bien a qué se puede referir, porque realmente, bueno, Cayo sí que hizo algo más, pero Tiberio no demostró mucho interés, vamos, que tampoco le dio tiempo al hombre a meterse en cuestiones de... Quizá se refiere no tanto a los hermanos como al padre.
Porque Tiberio Graco padre, cuando fue gobernador, cuando fue procónsul en Hispania, fue uno de los grandes pacificadores de la región. Sí. Firmó un montón de pactos y de acuerdos con los indígenas, hasta el punto de que cuando años después su hijo Tiberio está combatiendo en Numancia, con el que quieren hablarnos los numantinos es con Tiberio porque recordaban Porque a su saben padre quién es. y recordaban lo justo que había sido, los pactos tan beneficiosos que había hecho con los diferentes grupos de indígenas, de celtíberos, de celtas. Y entonces tal vez se refiere a eso, porque es verdad que Julio César sí que durante ya el final de su carrera, cuando ya va a tener todos los poderes, una de las cosas que va a hacer es empezar a reformar la administración provincial, empezar también con la fundación de colonias. Entonces quizás se refiere ahí. Bueno, es verdad que Cayo Graco también va a empezar también con fundación de colonias fuera de Italia, como una que va a intentar fundar en la propia Cartago. Entonces, quizás se refiere a eso, pero desde luego el pobre Tiberio no le dio tiempo a hacer mucho respecto a la administración provincial, que bastante tuvo con la ley agraria y acabó como acabó. O sea, que te parece un poco exagerado, ¿no? A mí me dio la sensación. Quizás, no sé, tendría que ver el párrafo concreto y ver a qué se refiere para poder valorarlo un poco más. Es que también hay una cosa ahí, que es que muchas veces hay libros que hablan de los Graco y los meten en el mismo saco. El mismo saco. Muchísimos, pero libros además específicos sobre los Graco. La política de los Graco. La política de los Graco no existe. O sea, una cosa es Tiberio, que hizo un intento de reforma agraria, y otra cosa es Cayo, que tuvo un intento reformista muchísimo más amplio. Entonces, cuando los especialistas quieren meter a los dos en el mismo saco, desde mi punto de vista, es que no han entendido nada. Porque es que Tiberio, es que además eran caminos totalmente opuestos. Tiberio intentó una reforma totalmente conservadora. Lo que quería Tiberio era volver a los orígenes de la República. Volver a esa República de campesinos que tenían sus tierras y que combatían un tiempo y luego volvían y cogían el arado. Entonces Tiberio lo que tenía era una idea de esa República idealizada y lo que quería era volver a ella. Y con el tribunado de la plebe igual. Lo que quería Tiberio es que los tribunos de la plebe volvieran a ser lo que habían sido en su origen de la República. Es decir, elementos de defensa del pueblo. Pero Cayo Graco no. O sea, Cayo Graco sí que fue un reformador que lo que quería era cambiar Roma para que avanzara hacia algo diferente. Entonces, claro, cuando se habla de la política de los Graco, para mí eso no existe. No existe la política de los Graco. Existe Tiberio Graco por un lado y existe Cayo Graco por un lado completamente diferente. Y eso sería un tema muy, muy interesante, el por qué la historiografía pues todavía no ha dado ese paso a empezar a separar a los dos hermanos. Bueno, es que incluso se les ha tildado de revolucionarios. Y tú acabas de decir que, vamos, este Tiberio de revolucionario no tenía absolutamente nada, porque no, al revés, era conservador y volver a los orígenes de la República, pero se les ha tildado de revolucionarios, ¿no? Y bueno, Mommsen en el siglo XIX hablaba de ellos directamente como socialistas. Hablaba de los hermanos Graco como los primeros socialistas. Entonces, claro, hay que meterse en la mente de un señor alemán de la época de Bismarck para el que el socialismo era el demonio, con cuernos y con rabo, y los Graco eran eso, eran socialistas peligrosos que venían a subvertir el Estado como Mommsen creía que los socialistas querían hacer con la Alemania de su época. Entonces, claro, la opinión de Mommsen ha pesado muchísimo en la historiografía y se ha querido ver a los Graco, si no ya como socialistas, pero sí como revolucionarios que venían a cambiarlo todo y demás. Y, hombre, Cayo sí que intentó cambiar muchísimas cosas, pero Tiberio, de hecho, lo que quiso es volver hacia atrás, volver a una república que ya no existía y que además no podía existir ya. Antes nos has mencionado a Cicerón, ¿no? ¿Cómo veían sus contemporáneos? ¿Qué dicen las fuentes? ¿Cómo los tildan? ¿O cómo los definen? ¿O cómo los...? Porque yo he leído críticas, he leído gente que los recuerda con cariño, como en el caso de Cicerón, pero también... Pues se crearon, a partir de la muerte de Tiberio, sobre todo a partir de la muerte de Cayo, se crearon dos corrientes de mitificación, dos corrientes de opinión, una que los convertía en héroes del pueblo y otra que los convertía en peligrosos revolucionarios, agitadores, que lo que querían no era lo mejor para Roma ni lo mejor para el pueblo, sino que lo que querían era convertirse ellos en tiranos o incluso en reyes de Roma. Entonces, digamos que existieron esos dos caminos. Y una de las cosas que han hecho los historiadores es, al trabajar, las fuentes que tenemos son de época imperial ya, porque Plutarco y Apiano escriben ya bien entrado el imperio, es decir, han pasado ya 200 años desde la muerte de los hermanos Graco. Pues una de las cosas que están haciendo los historiadores, o que han hecho los historiadores mucho tiempo, es, vamos a ver qué leyeron tanto Apiano como Plutarco para reconstruir su historia de los Graco. Y claro, es muy curioso porque Plutarco debió leer muchísimas fuentes, tanto en latín como en griego. Y cuando lee una fuente que es favorable a Tiberio Graco, lo cuenta de una manera, pero cuando cae en una fuente que es enemiga de la figura de Tiberio, entonces también lo plasma. Y es muy curioso el cómo bebieron de fuentes diferentes y cómo existían esas dos tradiciones dentro de la visión de los Graco en la propia Roma.
Y partiendo de la base de que separamos las dos figuras, porque no podemos hablar de un binomio, por mucho que fueran hermanos, y aparte de la reforma agraria, ¿con qué mayor obstáculo se enfrentó Tiberio? Pues Posiblemente con el Tiberio, tema... A ver, no me voy a lanzar. sí, a ver, el primer problema fue la reforma agraria. Ese fue, digamos, el primer escollo con el que chocó, porque había una parte del Senado que no quería renunciar a sus privilegios, que no quería renunciar a sus tierras. Pero fíjate que este no fue el problema más grande, porque de hecho Tiberio tenía un círculo, tenía una factio que estaba liderada por su suegro Apio Claudio, que eran los que estaban detrás de la ley. Y ahí había gente de mucho peso. Estaba un señor como Mucio Scévola, que era el cónsul del 133, estaba su hermano Craso, y gente con muchísimo peso y con muchísimo prestigio. Y estaban a favor de esa ley agraria. El problema no fue tanto la ley agraria como la manera en la que Tiberio defendió esa ley agraria, que fue haciendo un uso muy peculiar del tribunado de la plebe. ¿Qué es lo que hizo el Senado para intentar bloquear la ley? Cogieron a otro tribuno de la plebe, a Octavio, y le dijeron, vamos, le manipularon o le convencieron de que bloqueara la presentación de la ley porque los tribunos de la plebe podían vetar cualquier proceso. Sí. Entonces, este Octavio presentó su veto a la ley agraria y en principio la ley agraria tendría que haber muerto ahí. Pero Tiberio no lo consintió. Tiberio dijo, esto no puede ser. Los tribunos de la plebe somos los representantes del pueblo, somos los defensores del pueblo. Por lo tanto, en el momento en el que un tribuno de la plebe está actuando en contra de los intereses del pueblo, deja de ser un tribuno de la plebe y va a proponer al pueblo que voten otra vez para quitarle los poderes a Octavio. Y el pueblo va a votar a favor de quitarle los poderes a Octavio. Octavio salió aquel día de la asamblea de milagro, porque lo querían linchar. Entonces, eso ya va a marcar una manera de entender el tribunado de la plebe muy diferente y muy radical en manos de Tiberio. Y eso es de verdad lo que le va a hacer que el Senado le vaya de forma frontal contra él. Porque la ley agraria, digamos que lo podían tolerar, bueno, pues a ver cómo lo gestionamos y demás, si podemos bloquearlo, lo bloqueamos, pero que de repente un tribuno de la plebe le quite los poderes a otro y sobre todo que Tiberio Graco al final de su mandato se volvió a presentar otra vez como candidato al tribunado. ¿Por qué? Porque él veía que en el momento que perdiera la protección que le daba ese cargo, sus enemigos iban a ir a por él. O judicialmente o incluso físicamente. Se le iban a quitar de en medio. Entonces, la única manera que Tiberio tenía de estar seguro de que no iba a tener unas consecuencias y de que iba a poder seguir defendiendo su ley agraria era volver a presentarse como tribuno de la plebe. Pero claro, perpetuarse en el poder en la República Romana significaba una cosa muy peligrosa, porque ya empezamos a hablar de aspirar a la tiranía, de, uy, este parece que quiere ser rey, y ahí ya sí que fue cuando Tiberio perdió por completo el apoyo del Senado y el apoyo incluso de muchos de los que habían sido partidarios suyos en un principio. Y así acabó la cosa como acabó, claro. Claro, yo cuando te he dicho no me voy a lanzar, no me voy a lanzar, iba por la reelección. Claro. Eso fue bastante, forzó mucho la ley y sobre todo ese tufillo a tirano, a rey, que en la República se tenía tanto miedo, y si no que se lo digan luego a César, Julio César. efectivamente, claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Oye, y hay un personaje que a mí me fascina porque es como una película y de pronto aparece un final inesperado, ¿no? O sea, y que incluso te dices, o sea, uno de los problemas que tenía Tiberio era la financiación. Claro. Y de pronto aparece la figura de Átalo III, el rey de Pérgamo, con su herencia. Y cuéntanos un poco, porque es eso, es como la sorpresa final, ¿no? Ese fue el gran plot twist de la historia. Claro, a ver, el Senado lo primero que hicieron es, muy bien, ¿has aprobado la ley? Fenomenal. Pero el Senado es quien decide cuánto dinerito del erario público se pone para desarrollar una ley. Y desarrollar una ley agraria como aquella requería mucho dinero. Entonces, ¿el Senado qué es lo que hizo? Os vamos a ofrecer un total de cero. Cero presupuesto para desarrollar la ley agraria. Y claro, ante eso Tiberio no podía hacer nada, porque los tribunos de la plebe no podían tomar decisiones acerca del gasto del erario. Entonces Tiberio estaba desesperado. ¿Qué puedo hacer para empezar a confiscar estas tierras, para empezar a medir las parcelas? Y en ese momento llegó la noticia a Roma de que el rey de Pérgamo, y Pérgamo era un reino extremadamente rico, está en la actual Asia Menor, más o menos aproximadamente, bueno, pues el rey de Pérgamo, Átalo, murió y como no tenía herederos, no se le ocurrió otra cosa más que en su testamento nombrar heredera a la República Romana y al pueblo romano. Claro, ¿por qué los emisarios de Pérgamo ante quien se presentan es ante Tiberio Graco? Pues porque el padre de Tiberio, el Tiberio Graco que había sido cónsul y demás, era el que había gestionado las relaciones de Pérgamo
frente al Senado romano. Siempre los reinos helenísticos tenían alguna familia o algún senador que era el que representaba sus intereses. Era como ahí el lobista, digamos, que era el que estaba ahí haciendo un poco de presión para que se tomaran decisiones favorables. Pues en el caso de Pérgamo era la familia de los Graco. Por eso cuando se muere el rey de Pérgamo, los emisarios llegan ante Tiberio Graco para que Tiberio Graco le represente ante el Senado. Pero claro, Tiberio Graco cuando ve que de repente el pueblo de Roma es el heredero de las riquezas de Pérgamo, dice, ya está. Si el pueblo de Roma es el propietario de estas riquezas, vamos a utilizar las riquezas en favor del pueblo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que financiando la ley agraria? Y Tiberio de repente se encontró con que tenía dinero para poder desarrollar la ley agraria. Pero claro, ya el Senado aquí ya sí que explotó, porque dijeron, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Un tribuno de la plebe metiéndose en temas de política internacional, que eso sí que estaba clarísimo en el Mos Maiorum, en las costumbres de los antepasados, que era una competencia del Senado. Entonces ya sí que ahí le dijeron de todo, tú lo que quieres es convertirte en rey de Roma, se inventaron incluso que un vecino suyo, un Pompeyo, nada que ver con el Pompeyo posterior, que era su vecino, en el Senado confesó que había visto al emisario de Pérgamo arrodillarse ante Tiberio y ofrecerle una corona para que fuera rey. Claro, esto era todo mentira. Era todo mentira. Pero ya con esto tenían excusa para seguir aumentando la presión y para que al final el ambiente se caldeara tanto que llegara a explotar. Curiosísimo. Siempre me ha hecho, desde que lo estudié, siempre me ha hecho mucha gracia, porque es como el que aparece una sorpresa para simplificar. Vamos, el propio Tiberio tuvo que ser el primero que se quedó, decir, madre mía, no me puedo creer que tenga esta suerte, que los dioses me hayan puesto en mi camino este regalo con el que poder sacar adelante la ley agraria en un momento en el que probablemente no le quedaba más que renunciar a ella, porque no tenía dinero para desarrollar la ley. Entonces, claro, por eso, pero eso le obligó también a radicalizarse más todavía, a enfrentarse más con el Senado y a que la cosa acabara pues como acabó aquella mañana en el Capitolio. Tentó demasiado a la suerte. Y luego encima su hermano no aprendió, fue más allá todavía. Y más allá, efectivamente, sí. Y acabó igual, ¿no? Dejaron huella, tanto uno como otro, con sus diferencias y con sus políticas, dejaron huella. O sea, porque si no, no estaríamos hablando de ellos, serían otros personajes más de la historia de Roma. Y acabaron como acabaron, pues la enemistad con él y ese enfrentamiento con la clase senatorial, pues fue su perdición. Antes hemos hablado de la relación, la posible relación de que sí, Julio César fue un heredero de sus políticas y todo, pero entre ellos y Julio César pasaron 100 y pico años, una cosa así. ¿Alguien tomó el testigo de continuar con esas políticas a pesar de saber lo que les había pasado a los hermanos? Sí, es que, a ver, la de Tiberio fue su propio hermano Cayo el que intentó continuar un poco pues esa labor reformista y demás. Cuando muere Cayo Graco, va a haber una reacción enorme, muchísimas ejecuciones y los gracanos se van a quedar un poco desarticulados. Pero va a tardar poco en aparecer otra vez políticos que van a intentar recuperar su estela y que sobre todo van a empezar a utilizar el tribunado de la plebe no como una marioneta del Senado, que es lo que había sido durante toda la República Media. Los tribunos de la plebe eran simplemente instrumentos que seguían las órdenes del Senado. Pero a partir de los Graco, un poquito antes, esto va a cambiar y posiblemente ese sea el mayor legado que va a quedar de ellos. La idea de que el tribunado de la plebe era una plataforma poderosísima para cambiar las cosas. Si a esto luego le sumamos que algunos tribunos de la plebe lo que van a hacer es aliarse con cónsules que tenían poder militar, ahí ya vamos a encontrar la alianza perfecta. Porque el tribuno de la plebe no podía salir del pomerium de Roma, no podía abandonar eso porque podía pasar una serie de noches como máximo fuera de Roma y demás, pero no tenía poderes militares, pero tenía unos poderes enormes dentro de la propia Roma. Una alianza de un tribuno de la plebe con un cónsul que tuviera poderes militares y que tuviera legiones a su mando, aquello era un cóctel explosivo. Y es lo que va a descubrir, por ejemplo, Cayo Mario, cuando sea cónsul y se alíe con Saturnino como tribuno de la plebe. Es lo que va a descubrir luego un poco más adelante también Pompeyo y César manipulando ahí a Clodio y demás. Entonces, esto va a empezar con los Graco, una nueva visión completamente diferente de lo que era el tribunado de la plebe. Y ese va a ser su gran y envenenado legado. Porque hasta cierto punto muchas de estas cosas que pasaron en la época de los Graco son semillitas que se van a convertir en la destrucción de la República y en la llegada de un sistema completamente nuevo que fue el Principado, el Imperio con Augusto. Bueno, Luisma, nos has vuelto a dar una lección magistral de historia de Roma. Yo disfruto escuchándote y yo hablando. por tus conocimientos y por tu pasión.
Una de las cosas que más me agradezco de la gente que entrevisto es el transmitir esa pasión. O sea, no solamente... La República Romana es que me mueve el corazón. Ya si nos vamos de Augusto en adelante, bueno, ahí ya el tono de voz va cambiando, ya bueno, empiezo como a recitar lo que sé, pero la época republicana es que me enamora, es que me parece que es una época tan increíble, además es tan maravilloso tener muchas fuentes acerca de este periodo y el ver cómo podemos, de personajes como Cicerón, que es que sabemos un montón de cosas y conocemos a un ser humano, no a un estereotipo ni a una caricatura, conocemos a un ser humano con todas sus miserias. A mí eso me encanta, eso me encanta. Por eso, para mí esta época, desde un poquito antes de los Graco hasta la llegada de Augusto, pues es que me fascina. Es un periodo histórico que cualquiera que se acerque a él con un poquito de ganas se va a enamorar. Te atrae y te engancha y te absorbe totalmente. Bueno, Luisma, pues muchísimas gracias por este reto que nos has dado. Oye, antes de terminar, ¿qué proyectos tienes a medio plazo? Pues mira, vamos a seguir... ¿Ahora que te vas a tomar ese Kit Kat de clase, de dar clase? Pues mira, tengo intención en otoño vamos a volver otra vez con la saga de Marco Lemurio, pero no con Marco Lemurio. Esto todavía no te voy a adelantar mucho. Vamos, vale. Alguien de la órbita de Marco Lemurio, del universo de Marco Lemurio, pero sin que sea Marco Lemurio, y eso quiero que salga en otoño, que eso sí que lo seguiré autopublicando porque ya Marco Lemurio ya no va a encontrar otro camino, el pobre. Y luego ya para el año que viene, para 2026, espero que para la primavera o por ahí, también con Despertaferro, estamos trabajando en una nueva novela, pero nos vamos a ir un poquito más adelante, sin salirnos de mi querida República, pero nos vamos a ir a la época de antes de la guerra entre César y Pompeyo, el momento en el que las bandas callejeras están enfrentándose en las calles de Roma, los colegia, personajes como Clodio, como Milón. Pues vamos a volver a bajar ahí al barro, a los barrios más populosos, a la Subura, al Aventino, para conocer un poco esta política de bandas y a ver qué nos encontramos por ahí. Ostras, suena súper interesante. Estoy disfrutando como un enano, tanto leyendo otra vez sobre el tema como escribiéndolo. Porque ya te digo, mi idea aquí es eso, llevar un rollo Sons of Anarchy o Peaky Blinders, pero a las calles de la Subura, de guerras de bandas, mafias y demás, y a ver qué sale de ahí. Muy bueno. Pues éxito, que va a salir. O sea, si estás tú ahí detrás ideando todo eso va a salir éxito. Pues yo ya lo tengo apuntado, estaré pendiente de tus redes sociales, me leeré el libro y te llamaré. llamaré. Ya sabes que vamos, si me decís ven, yo lo dejo todo porque si me llamaras para hablar vamos a hablar de la Reconquista, vamos a hablar de la guerra de la independencia en España, diría, bueno, venga, voy, pero se notaría. Pero no con esa pasión, ¿no? Ni con esa ilusión de hablar de cosas a mí realmente me interesa toda la historia, la Segunda Guerra Mundial me fascina, pero se nota cuando es la pasión de uno y cuando son temas que simplemente te gustan. Y que conoces más o menos, aquí lo conoces a la perfección todo, o sea, con lo cual no hay ningún... Me queda mucho todavía por leer y por saber, pero bueno, es que, no sé, cuando te gusta algo, siempre te quedas con ganas de más y siempre tienes sensación de, ay, es que esto no he leído lo suficiente de esto, no lo controlo. Tema militar, por ejemplo, tengo muchísimas ganas de seguir leyendo porque nunca me he metido a fondo realmente en las cuestiones militares y es una cosa que me interesa mucho y para las novelas es muy importante. Entonces todavía me queda mucho camino, por suerte. Por suerte. Muy bien, pues oye, a disfrutar del verano, que yo creo que todos tenemos ganas ya de hacer un frenito y de desconectar y que bueno, que estés con las pilas cargadísimas para todos esos proyectos que tienes ahí en mente. El portal clásico es fundamental. Sí, eso va a estar a partir, bueno, ya estamos con ello, pero a partir de este otoño es cuando vamos a empezar ya a lanzarlo con fuerza. Así que a ver qué tal, a ver si conseguimos que sea una buena plataforma de difusión y de divulgación de la cultura clásica. Una alegría. Luisma, muchísimas gracias una vez más. A ti, Antonio. Yo he disfrutado un montón, o sea, escucharte es una delicia. Y lo dicho, bueno, pues ya estaremos en contacto y hablaremos de esas bandas callejeras Peaky Blinders en la Roma republicana. Muy bien, aquí estaremos, Antonio. Un abrazo. Venga, hasta luego.